This computer. Listo. Me hace falta subir los links de las grabaciones, pero algún día lo haré. No, pero sí lo tengo que hacer. Bueno, entonces, primero que nada, pues muy buenas tardes a todos. Espero que todos estén sin novedad. Y pues vamos a empezar hoy haciendo una pequeña remembranza o digamos haciendo, digamos, su experiencia o la experiencia de algunos de ustedes con la tarea, ¿verdad? O sea, digamos, qué les pareció y cómo, y qué fue lo que pusieron. Entonces vamos a darnos unos minutitos. Voy a compartir la pantalla porque, digamos, para que no sea, digamos, como a veces no muy les gusta conversar por acá. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a compartir mi pantalla. Aquí tengo a nuestro amigo Piolín. Aquí está. Él nos va a decir, ¿ya pueden ver? Sí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bueno, entonces nuestro amigo Piolín nos va a decir quién de los grupos va a exponernos un poquito sobre la tarea. Básicamente lo que quiero que me digan o que me mencionen, ya sea uno o varios miembros del grupo, es cabalmente uno, la experiencia que tuvieron con la tarea, o sea, si digamos si les pareció bien, si no les pareció bien, si tenía poca información, mucha información, y qué fue lo que lograron resolver de la tarea. Digamos que en esas dos vías, ¿verdad? Entonces, vamos a ver quiénes son los escogidos. Vamos a ver cuál grupo. Entonces, vamos a escoger uno. Grupo 7. A ver, ¿quién es el grupo 7? Bueno, por ahí lo tengo, pero Buenas alguien tardes, del ingeniero. grupo 7. Creo que nuestro grupo pertenecen los dos Jonathan y mi persona, Doctor Au. Ujú. Bueno, tal vez por ahí voy a aprovechar que yo voy todavía en camino, pero tengo ya uno de mis compañeros de grupo para que me pueda dar a exponer. Y nosotros nos vamos a ir de los tres compañeros, parecía estamos los tres, creo que solo veo dos. Pero realmente me llamaba mucho la atención del caso, tal vez para anteponer antes nuestra presentación. Lo que me llamó mucho la atención es que para tener una fábrica de motos en la parte de Matitlán, realmente hoy en día, con el tema más que todo por el plan de la continuidad de la gestión de la continuidad del negocio, por acá muchas de las empresas están optando más que todo por la parte de manufacturera o el tema de ensamblaje, optan también la opción, de hecho creo que en algunos países sí lo toman más que Guatemala, es el tema de los seguros contra accidentes e incendios, pero realmente ya no pude investigar más a profundidad si realmente esta misma empresa contaba con este mismo esquema. Lamentablemente fueron muchas las pérdidas que se tenían en materia prima, exhibición de producto, gasolina. Realmente no logré identificar si hubo al final algún muerto dentro de la misma empresa, que eso nos hubiera ocasionado más problemas por la parte humana, que al final es lo que buscamos nosotros también que no suceda. Y realmente eso era lo que nos quería poner nosotros en contexto, es decir, realmente teníamos algunas alternativas dentro de las mismas empresas que lamentablemente por ahorro de costos no dimensionamos, no tenemos una visión futura de lo que puede suceder en algún evento como el caso que sucedió, el que nos mostraba en el video. Sí, ¿verdad? Y digamos en cuanto a información, ¿suficiente o no suficiente? Creo que fue más que suficiente de tener la parte del video, tal vez como le mencionaba, nosotros buscábamos tratando la manera de entender un poco más qué pudo haber generalizado y cuál fue la postura de la empresa, pero lamentablemente muchas de estas empresas no manejan un tema de impacto hacia los medios de comunicación en relación a dar una alternativa del por qué se dio, suscitó aparte del incendio, más solo lo que se pueda comentar a través de las publicaciones amarillistas que pueda salir a través de los medios. Lamentablemente se da el hecho del video, la evidencia que definitivamente se dio la catástrofe, pero realmente me ha gustado tener más una postura para determinar más todavía nuestro plano tenemos, por supuesto, en relación a la tarea, pero me ha gustado más del por qué no se generó más información, si hay muchas de las industrias, más especialmente el tema bueno, ese sería un montaje, el tema de las motos,
cómo lo manejó la misma empresa y cómo estableció dando declaraciones, pero no logro encontrar más información para el tema de la declaración de la empresa. Ok, sí, gracias. Fíjese que, digamos, si cabalmente, sí, Jonathan, perdón, antes de que intervenga yo. No le escuchamos. Si en dado caso está platicando. Disculpe, ¿ahorita sí se escucha? Sí, ahora sí ya se escucha. Sí, Ana, Ah, ok, perdón, era la configuración del micrófono. Ajá. Para complementar un poquito lo que decía el compañero Otto, sí pudimos denotar que, por ejemplo, la auditoría basada en riesgos sí está un poquito deficiente, si es que tienen un plan de continuidad del negocio implementado, ya que, Ujú. por ejemplo, se nota que algo con la auditoría de certificaciones está fallando, ya que, pues, al manejar líquidos altamente inflamables, pues se tiene que tener certificaciones, al igual que, por ejemplo, al tener tanta maquinaria concentrada en un solo lugar, el cuidado de la electricidad también es algo que seguramente por allá debe haber ido el tema, según lo que estábamos viendo el reporte con mis compañeros, que después nos pusimos a buscar un poquito en las publicaciones de los medios, como Soy 502, que decían que posiblemente había sido por un tema eléctrico, que era una de las suposiciones que hacían. Y obviamente, pues al ser una fábrica de motos y manejar diferentes líquidos como inflamables, eso podría haber hecho que pues el incendio se incrementara. Entonces sí podemos ver que al menos esa parte de las certificaciones y de la auditoría basada en riesgos, pues es bastante deficiente para esta empresa. Sí, pues. Sí, digamos que cabalmente, solo espérenme un momentito ustedes, es que tengo ahí una emergencia, ¿sabes? Uy. Ok, listo. Entonces, perdón, yo creo que ya. Entonces, fíjense que uno de los temas, y creo que lo vamos a manejar más adelante, y creo que lo vimos un poquito, o no me acuerdo si lo vimos o no, pero si no se los menciono, ¿verdad? Digamos, una de las cosas que tienen que verse durante este tema de una interrupción de negocio, ¿verdad? Precisamente es el manejo de crisis, ¿verdad? O sea, digamos, es cómo, cómo atender la crisis y cómo dar una buena imagen a pesar de, ¿cómo se llama?, de la interrupción de negocio que puede tener, que pudiera tenerse, ¿verdad? Entonces, ahí cabalmente ese tema de manejo de crisis, definitivamente esta empresa pues muy probablemente no lo tenía, ¿verdad? Como bien dijo Otto, ¿verdad? Durante todo el tiempo que duró la catástrofe y durante el tiempo que después, digamos, y hasta el día de hoy, creo yo, digamos, la empresa o se pronunció muy poco o no se pronunció, ¿verdad? Digamos, entonces, el tema de continuidad de negocio también tiene que ver con esa parte, ¿verdad? Entonces, sí, ahí muchas gracias ahí por las experiencias de ustedes, digamos, como Grupo 7, ¿verdad? Entonces vamos a decirle a nuestro estimado amigo Plumífero que nos escoja a otro grupo y con eso ya pasamos después a otro punto. ingeniero, no es necesario presentarle, ingeniero, perdone. No, solo es así un conversatorio, así, digamos, Excelente. un conversatorio prepunto del día de hoy. Ok, Excelente, ingeniero, muchas gracias. grupo 4. ¿Está por ahí alguien del grupo 4? Ingeniero, ¿no se me escucha? ¿Ya ahora sí ya se le escucha? Sí, perdón ahí si se oye ruido al fondo. No tenga pena. Eh, Muy bien. Eh, pues nosotros evaluamos varios aspectos que se deben de considerar para poder evitar estos incidentes. Ujú. Se habla algunos factores en el lugar, los controles y normativas, capacitación al personal y equipo y sistemas de seguridad.
esos son los factores que nosotros evaluamos para la prevención de estos casos. En el factor del lugar, pues nosotros evaluamos que así como se debe de construir pensando en el peor de los casos, ¿verdad? Entonces, colocamos un análisis de cómo podemos construir edificios que sean poco vulnerables ante los incendios, más tomando en cuenta los productos que se van a manejar dentro de los mismos. En el caso del incendio que se estaba comentando el grupo anterior, pues pudieron haber construido algo que no fuera tan flamable y que pudiera evitar que se propagara a otros comercios que nada tenían que ver con el negocio. Entonces, nosotros propusimos construir edificios en base de hormigón, de acero y de materiales que no tengo la palabra cuáles son esos materiales que se usan para las construcciones y que evitan que el Que el fuego incendio se se propague. propague. Sí, Exacto. pues. Ok, listo. Muchas gracias. Muy bien. Esos son pavos reales, ¿va usted? Sí, ingeniero, fíjese que estoy de viaje en el Iltra, lo siento. Sí, es que cabal, ese ruido es inconfundible. Ala, sí, que mire que ya nos tiene un poquito cansados, pero son parte de... Son parte de. Sí, no, es que lo que pasa es que, bueno, les cuento que, digamos, una de mis aficiones es cabalmente las aves y digamos, y fotografiarlas. Ahí les voy a enseñar algún día algunas fotografías que tomamos al respecto. Esta no es, ¿verdad? Esta está mucho mejor, ¿verdad? Pero bueno, no, fíjese que así hacen los pavos reales. Así es como hacen, ¿verdad? Parecen gatos, sí, cabalmente. Exacto, exacto. En las noches, la gran, ustedes parecen gatos, Peor pero son si, pavos reales, sí. peor si está en el San Martín, cerca de donde están ¿cómo se llama esto? Justo, justo por ahí Ah, estoy. sí, pues, con razón, sí, es que ahí es donde duermen. Exacto, por ahí está el nido. Lo siento, compañero. Bueno, está bien, muy bien. Bueno, listo. Entonces, vamos a dejar de proyectar esto. Y entonces, como les digo, pues ahí sí, pues básicamente la idea de cabalmente de la tarea era pues que se familiarizaran un poco, digamos, y cómo poder tomar algún tipo de medidas cuando, ¿cómo se llama esto? Sucede una eventualidad como la que le sucedió a esta empresa, ¿verdad? Y digamos qué medidas se pudieron haber tomado para, uno, para evitarla y la otra para minimizar el riesgo y minimizar los impactos, ¿verdad? Que se pudieran tener, ¿verdad? De hecho, no sé ahorita qué tanto esta empresa ya se recuperó o si todavía no tiene operaciones. Eso hay que verlo, ¿verdad? De hecho, una de las acciones de la continuidad de negocio puede ser incluso la contratación de seguros de interrupción de negocios. Hay seguros que son específicamente para eso. Digamos, por ejemplo, cuando ustedes contratan una póliza de incendio, normalmente trae una cláusula o normalmente trae un subramo, digámoslo así, de interrupción de negocios, ¿verdad? Para que les ayude a la empresa, ¿verdad? A sobrevivir mientras no están operando. ¿Verdad? Entonces, digamos, están ese tipo de cosas. Bueno, entonces hoy Ingeniero, solo una duda, ahorita que mencionó eso. uh-huh. Cuando contratamos un seguro así contra incendios, me imagino que hacen una revisión de las instalaciones para ver si estamos protegidos contra incendios también, ¿verdad? O sea, Obviamente las compañías de seguro lo que tienen que hacer es también proteger su inversión, ¿verdad? O sea, digamos, ellos normalmente o deberían de hacer una inspección y hacer algunas recomendaciones para minimizar ese riesgo, ¿verdad? Si es una póliza de incendio, pues minimizar el riesgo de incendios. Digamos, por ejemplo, así como cuando ustedes contratan un seguro de vehículo, lo primero que hace la compañía de seguros es ver en qué estado está el vehículo, ¿verdad? Y ver por qué cantidad lo van a asegurar. Entonces, igual, ¿verdad? Sí existe eso,
¿verdad? ¿Y qué medidas hay de mitigación contra el riesgo que se está asegurando, ¿verdad? Sí, sí hay. Normalmente debería de haber, ¿verdad? Sí, me imagino que la prima es más cara. En el caso de ellos no tenían mayor plan contra incendios, entonces si tenían, era una prima bien alta, me imagino. Si tenían, habría que ver, porque lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, usted la prima va a subir en proporción de la menor cantidad de medidas que tenga. Si usted tiene muy pocas medidas, la prima va a ser muy alta. Si usted ya mitigó todas esas medidas, entonces la prima baja, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Otto. Sí, Gracias, quiero ahí Oscar. aportando un poco, tal vez aportando un poco más por las primas en relación a las pólizas de seguros. Sí, de hecho, va a variar mucho dependiendo también el tema del banco y qué póliza ofrezcan como tal. Por ejemplo, hay primas contra incendios, otra inclusive contra infraestructura, de la parte de la vivienda, si fuera un edificio. Realmente la parte preautorizadora de la póliza llega precisamente al evaluador y comienza a hacer realmente una auditoría de ver cuánto equipo físico contienen para el tema de la pérdida. Y bajo esa evaluación hacen el tomo del costo de la póliza en relación a la prima para ver si el cliente está interesado en evaluar sobre este mismo producto. Lo que hacen algunas de estas empresas, dependiendo por tema del seguro que ellos quieran contratar, buscan la manera de poder solo garantizar, cubrir la parte de lo que es la prima en materia, y bajo ese seguro se van por el tema de no tener un gasto más adicional, pero depende más que todo la parte del producto o servicio que ofrezca que vaya a ofrecer la empresa para adquirir este servicio. Sí, pues claro. Sí, 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 por eso le digo, depende mucho digamos, igual, y también, digamos, qué tanto está dispuesto a pagar el cliente, ¿verdad? O sea, digamos, son varios factores, ¿verdad? Que siempre se toman en cuenta en todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a entrar un poquito a ver el tema de hoy, que hoy nos toca el BIA, o sea, Business Impact Analysis, ¿verdad? Que es un paso previo a, digamos, un paso previo para poder hacer un plan de continuidad de negocios, ¿verdad? O sea, digamos, un paso es hacer un BIA o un Business Impact Analysis, luego también, digamos, se hace un análisis de riesgos y ya con toda esa materia prima, pues entonces ya podemos empezar a ver qué acciones vamos a tomar y qué riesgos son los que tenemos para poder minimizarlos y poder, digamos, tener un plan de continuidad pues bastante robusto, ¿verdad? Entonces, para ponernos en contexto, siempre me gusta, a mí como me gustan los videos, ¿verdad ustedes? Entonces voy a poner un video. Entonces, denme un momentito, ahorita lo estoy cargando en la página donde debe de estar y ya se los comparto. Déjenme ver porque no quiere entrar. Muy como que la comunicación no está muy... Ahí estamos. Vamos a ver, solo quiero ver que no arranque. Ahí está, listo. Bueno, entonces ahora sí. Vamos a ver, Optimize for Video Clip, esto y Share. Y démosle. Listo. Recordamos los 19 años de los atentados a las Torres Gemelas. ¿Cómo ocurrieron? Veamos. A las 7:59 minutos, el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 con 92 personas a bordo, despega desde el Aeropuerto Internacional de Boston hacia Los Ángeles. 15 minutos después, a las 8:14 minutos, sale el vuelo 175 de United Airlines, un Boeing 767 con 65 personas en su interior, también desde Boston hacia Los Ángeles. El secuestro del primer vuelo ocurre a las 8:18 minutos y lo desvían hacia Nueva York. Y lo mismo ocurre a las 8:42 minutos con el vuelo de United Airlines. Exactamente a las 8:46, 28 minutos después de su secuestro, el vuelo 11 de American se estrella a 686 kilómetros por hora entre los pisos 93 y 99 de la torre norte del World Trade Center. Y 17 minutos después, a las 9:03 minutos, cuando todas las cámaras mostraban este hecho, el vuelo 175 de United impactó a 859 kilómetros por hora contra la Torre Sur.
entre los pisos 77 y 85, quedando claro que esto es un ataque terrorista. El daño estructural en la segunda torre fue mayor y por eso cae primero a las 9:59 minutos, menos de una hora después del impacto, mientras que la primera torre se desploma a las 10:28, 1 hora y 42 minutos después de que el avión impactara en ella. Estas imágenes muestran precisamente el momento del derrumbe de cada una de las torres. Recordamos que además de este atentado, a las 9:37 minutos, el vuelo 77 de American se estrelló contra el Pentágono y a las 10:03 minutos el vuelo United 93 cayó en un campo en el estado de Pensilvania. En total se calcula que 2.996 personas murieron en los atentados, incluyendo a los 19 atacantes, y unas 25.000 personas resultaron heridas. Recordamos. Muy bien. Todo eso era para, como les digo, era para ponernos solo un poquito en contexto, ¿verdad? O sea, digamos, estos atentados fueron terribles, ¿verdad? O sea, digamos, yo creo que la mayoría de ustedes, yo creo que ya estaban, ¿verdad? O sea, ya habían nacido, espero, ¿verdad? Pero sí, digamos que, no sé si alguno lo recuerda bien. Bien, ingeniero. Ok. ¿Alguien más que Yo lo también, recuerde? ingeniero, que no soy tan, yo también que no soy tan joven. Sí, ¿verdad? Sí, los que ya no somos tan jovencitos los recordamos bastante bien, ¿verdad? O sea, tal vez los que tienen ahorita 25, 27 años, tal vez los recuerdan a lo lejos porque ya pasaron más de 20 años de eso, ¿verdad? Entonces, vamos, ahorita está en 20 y piquito años de que eso sucedió, ¿verdad? Pero bueno, es parte de, digamos, pero digamos desde el punto de vista de continuidad del negocio, que es lo que nos interesa, y desde el punto de vista del impacto de esos atentados, ¿verdad? Yo estaba leyendo un poco, digamos, porque digamos que para poder ponernos en contexto de acá, digamos, estaba viendo que de las empresas que estaban ahí, de hecho, una de las empresas digamos que tenía 701 empleados, creo que era digamos que fue algo así de dramático, de los 701 empleados, 700 murieron, ¿verdad? Y el que sobrevivió fue el dueño, pero porque el dueño había bajado creo que ¿cómo se llama esto? A ir a traer a sus hijos, una cosa así, ¿verdad? Entonces por eso se salvó. Y a partir de eso, pues digamos, dice que la compañía sufrió mucho, ¿verdad? Y de hecho, digamos, la recuperación del sitio web, incluso, digamos, el sitio web, digamos, digamos, estaba solo recuperado temporalmente y había un aviso diciendo que ¿cómo se llama? Que las operaciones pues estaban, digamos, minimizadas, o sea, digamos que no podían hacer todas las operaciones que normalmente hacían, ¿verdad? Habían oficinas que tenían varios niveles, ¿verdad?
ahí. Entonces, aparentemente todas las empresas que estaban en las torres, digamos, sobrevivieron con mucho, digamos, con mucho impacto como tal, ¿verdad? Y, digamos, algunas interrumpieron sus operaciones y algunas tenían, digamos, las medidas de contingencia necesarias para poder seguir operando desde otro lado de manera minimizada, ¿verdad? Entonces, hay otros negocios que definitivamente desaparecieron. Si se fijan ustedes, digamos, la cantidad de papel que volaba cuando, ¿cómo se llama esto? Cuando las torres se desplomaron, ¿verdad? Y entonces, pues es una situación, en este caso es una situación catastrófica, es una situación que raras veces se va a dar, ¿verdad? O sea, en la historia creo que eh, ha sido la única vez que ha pasado esto, ¿verdad? O sea, han habido otros atentados, digamos, tal vez no con aviones, pero sí, digamos, por ejemplo, me recuerdo atentados con carros bomba, ¿verdad? De hecho, aquí en Guatemala, en el tiempo de la guerra, eso sí, ya la mayoría de ustedes creo que no lo vivió, ¿verdad? Pero digamos, digamos, en el año 82, 81, por ahí, 80, digamos, hubo un atentado con bomba en el Palacio Nacional, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes tiene noción de eso, pero hubo un atentado y murieron varias personas en el tiempo de que había guerra civil aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez lo que fue afectado fueron oficinas de gobierno, pero digamos que así pueden haber una serie de cosas, digamos, en este caso estamos tomando eventos dramáticos eventos catastróficos, ¿verdad? Pero digamos que en mayor o menor medida impactan al negocio, que es lo que nos compete el día de hoy, ¿verdad? Entonces, digamos, por eso quería ponerlos un poquito en contexto, digamos, por ejemplo, hace ¿qué? 2 semanas, digamos, vieron que hubo un volcán en Tonga, ¿verdad? Que cómo se llama esto que hizo erupción y que prácticamente cerca de la isla principal de Tonga, ¿verdad? Y un tsunami posterior de eso, pues arrasó prácticamente con toda la isla, ¿verdad? O sea, digamos, parece ser que no hubo tanto daño humano, pero sí hubo mucho daño material, ¿verdad? Entonces, y esas islas sobreviven a partir del turismo, ¿verdad? Y se mira que sí fue afectada bastante la infraestructura, ¿verdad? Y una cosa particular que me llamó mucho la atención es que como están tan alejadas, esa isla y ese conjunto de islas, digamos que esa isla es de los pocos países que no ha tenido COVID, ¿verdad? No sé si ustedes vieron la noticia, pero es de los pocos países que no tienen, creo que el único que no tiene infectados con COVID, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, la ayuda fue difícil que llegara y cuando llegó, solo la aterrizaron y la dejaron y se fueron, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? Para evitar para evitar algún contagio, ¿verdad? Entonces, interesante todo eso, pero y ahí, digamos, por ejemplo, la industria hotelera que pudo haber tenido o que tiene esa isla, pues obviamente ahí sufrió y hay un impacto y hay que ver cómo afrontarlo, ¿verdad? Entonces, digamos que estas son situaciones muy catastróficas, pero en mayor o menor medida eso es lo que tenemos que evitar. O sea, lo que tenemos, eso no se puede evitar. Digamos, digamos, el terrorismo podría ser, pero un evento de una catástrofe natural, digamos, en nuestro caso, terremotos no podemos evitarlos, huracanes no podemos evitarlos. Entonces, digamos, en Estados Unidos, el corredor de los tornados, esos pues no se pueden evitar, ¿verdad? Entonces, son cosas con las que tenemos que vivir y tenemos que tratar de minimizar, ¿verdad? Bueno, ¿algún comentario? ¿No? Muy bien, entonces vamos a ver la presentación que nos toca el día de hoy.
que es cabalmente lo que les decía. Ahorita lo vamos a compartir. Aquí está. Esto ya no es optimizado para videoclip. ¿Ya lo pueden ver? Sí, Sí, ingeniero. Muy bien. Listo. Entonces, vamos. Entonces, análisis de impacto al negocio. BIA, Business Impact Analysis, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es el concepto? O sea, ¿qué significa BIA? ¿Cuáles son las características que tiene este análisis? ¿Verdad? Primero vamos a ver, digamos, lo primerito que se mira es cuál es la criticidad de los diferentes productos y servicios que nosotros tenemos dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra empresa, de nuestra institución, ¿verdad? Luego, después de eso, ya eso nos permite hacer un análisis de impacto y ver qué tipos de impacto pueden haber. Digamos, vamos a analizar un poco los tipos de impacto que pudieran haber dentro de una empresa. Luego, lo que ya empezamos a ver cuando en la primera clase del RTO, digamos, Recovery Time Objective y el Recovery Period, no me acuerdo cuál es la otra, la RPO, ya lo vamos a ver bien cada uno de ellos. Y cómo hacer para nosotros recuperarnos ante un desastre y el mínimo tiempo que deberíamos de estar caídos, ¿verdad? Para que esos tipos de impacto que están mencionados ahí, pues no sean, digamos, no se lleven a un nivel en que ya no podamos, tener una recuperación de nuestro negocio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de abarcar en esta presentación el día de hoy. Entonces, ¿qué es el BIA? ¿Qué es el Business Impact Analysis? ¿Verdad? Es identificar primeramente que nada qué tipos de impactos son a los que nuestra organización está expuestos, ¿verdad? Para ver cómo podríamos ser afectados ante cualquier situación y qué consecuencias nos va a traer eso, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos va a decir es, o lo que nos va a tratar de identificar un Business Impact Analysis, pues son cabalmente lo que dice ahí, en las áreas o procesos que pueden verse afectados o que son más críticos, cuál es el impacto que tengo yo cuando un riesgo se llega a materializar, se llama el término, digamos, cuando un riesgo siempre está presente, ¿verdad? Pero cuando el riesgo se convierte ya en algo, en un desastre o en una contingencia o en una eventualidad, pues entonces se dice que el riesgo se materializa, ¿verdad? Entonces el tiempo de recuperación, el punto de la recuperación y el máximo tiempo tolerable de interrupción. Digamos que esos 4 que están ahorita acá, ¿verdad? Son lo que nos van a decir qué tanto impacta en mi operación, ¿verdad? Cualquier eventualidad. ¿Para qué? Para que entonces esto que nosotros estamos haciendo, que primero tenemos que decir, ok, ¿cómo puedo ser yo impactado? ¿Sí? ¿Y cuánto me va a costar cada uno de esos impactos? Y luego, ¿para qué me va a servir eso? Para que entonces, después, cuando ya haga un sistema de gestión de continuidad del negocio, lo que voy a hacer es que voy a tratar de ver de que todo esto que voy a identificar ahorita, pueda yo saber cómo atacarlo y cómo minimizarlo para que mi organización sufra lo menos posible en dado caso un evento. ¿Sí? No sé si está claro el concepto del BIA. Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Sí? Bueno. Este vía es más recomendable hacerlo antes o después del análisis de riesgos, porque tienen relación estos dos, ¿verdad?
fíjese que, digamos, se hacen, digamos, el orden como nosotros lo vamos a ver nosotros acá es que está primero el vía y después los riesgos y después el análisis de riesgos. Realmente el orden de esos dos es indistinto porque al final de cuentas son dos insumos, ¿verdad? Para medir mi continuidad de negocio, ¿verdad? ¿Sí? O sea, puedo hacerlo primero o puedo hacerlo después, ¿verdad? Pero, digamos, lo importante es que se hagan los dos, ¿sí? Gracias. Ok, ¿qué características nos hace qué características tiene este análisis, ¿verdad? Entonces, cabalmente lo que decimos es, primero, proveer una base para ver qué procesos son y dos, priorizar cabalmente cuáles son los críticos para que esos críticos, que sabemos que si son los que más van a sufrir, pues son obviamente a los que más tenemos que prestarlo atención, ¿verdad? Entonces, y el criterio que se toma es que a los que tienen mayor impacto es a los que debe de dárseles mayor prioridad, ¿verdad? Entonces, digamos, esas son las dos características de un análisis de este tipo. ¿Qué beneficios tiene? ¿Verdad? O sea, ¿qué logro yo para, ¿cómo se llama esto? O qué logro al hacer un análisis de estos, ¿verdad? Pues cabalmente, como bien dice ahí, como ya se los mencioné, ¿verdad? Es, digamos, una fase previa para poder hacer un plan de gestión de continuidad del negocio. Eso es lo primero, ¿verdad? O sea, es, digamos, la materia prima, ¿verdad? Para yo después ver cómo minimizar eso, ¿sí? Y ver que no pase, o que si pasa, que me afecte lo menos posible, ¿ya? Pero primero tengo que identificar qué me puede afectar, ¿verdad? O sea, no puedo, no puedo yo hacer un remedio si no sé para qué enfermedades, ¿verdad? Entonces primero tengo que ver cuáles son las posibles enfermedades que yo voy a tener, ¿verdad? Y entonces ya después, entonces ya miro qué medicina hay para cada una de esas enfermedades. Más o menos esa sería un poco una analogía de esto, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí pues permite identificar las debilidades que podamos tener en materia de continuidad de negocio, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros solo, digamos, tenemos la operación de la empresa, pero, digamos, no sabemos a qué estamos expuestos. O no tenemos, o sea, uno, o no tenemos idea, o dos, tenemos la idea, pero no hacemos nada al respecto, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver realmente cuáles son las áreas vulnerables, o sea, tenemos que ver cuáles son esas cosas que yo debo de tratar de evitar o tratar de minimizar para que no pasen y así mi organización pues no sufra, ¿verdad? Y pues obviamente si yo, digamos, miro cuál es el impacto, miro cómo hago para poder minimizarlo, ¿verdad? Pues entonces mi costo al momento de que haya un desastre, pues se puede ver reducido porque tomo las medidas adecuadas para que el impacto sea mínimo, ¿sí? Entonces, digamos, esos son los beneficios que yo puedo tener al hacer un análisis de este tipo, ¿verdad? Y aquí les hago ya una pregunta a ustedes, ¿verdad? Digamos en sus organizaciones, ¿sí? ¿Alguien, digamos, o conoce que tenga un análisis de este tipo? Pregunto. ¿En donde ustedes trabajan? No. En la anterior empresa sí, ingeniero. Actualmente desconozco los de trabajo actualmente, pero en la anterior sí. ¿Ok? Y si había un plan completo. Sí, ingeniero, inclusive había un detalle, por ejemplo, dependiendo del tipo de servicio que ofreciera la empresa, por ejemplo, le voy a poner los 3 canales primordiales que daba. Uno era la parte de enlaces dedicados, datos, enlaces por medio de fibra, entrega punto a punto. El segundo era el tema de llamadas de voz. Y el tercero es la parte de datos móviles, es decir, la parte de terminales. Entonces se ofrecía un plan de continuidad dependiendo la magnitud del desastre, a menos que definitivamente fuera un problema de una celda que se quedara por banco fuera baterías
y que no entrara al banco y que hubo un vandalismo, pues definitivamente hasta que llegara la contrata a atender el tema de servicios. Pero Sí, sí había pues. por cada uno de los tres que mencionaba. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Donde yo trabajo también actualmente sí tienen planes para con la continuidad del negocio, porque tal vez como Otto, que trabajaba antes en telecomunicaciones, yo trabajo actualmente en telecomunicaciones. Y sí, continuar el negocio para nosotros es así, sumamente importante, ¿no? Claro, claro. No parar operaciones. Sí, pues, Entonces tenemos planes para qué hacer en caso de que se caiga un sitio, tener, o sea, por ejemplo, energía, tenemos planes para continuar operando o llevando plantas, o si no tenemos ya planta instalada en el lugar, dependiendo el tamaño del sitio, ¿no? claro, claro. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguno más? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Álvaro. En mi caso también, bueno, en la empresa donde yo trabajo, también tienen el plan de continuar el negocio. Yo trabajo en un banco, entonces Ah, para sí, ellos el regulador sí se los exige. seguro. Entonces, en el año se hacen dos DRPs también. Ujú, Uno que es con presencia de la CIP. Ellos monitorean de que realmente se botan todos los servicios del sitio principal y se trasladan todas las conexiones hacia el sitio alterno. Entonces ellos hacen toda esa revisión de que realmente eh, todo está apuntando al sitio alterno. claro, perfecto. Y el otro se hace solo con personal del banco, que es como prueba de que realmente backups y todo eso sí está funcionando. Sí, pues, excelente. Muy bien, muchas gracias. Sí, de hecho, digamos, cabalmente, esa es parte del sistema de continuidad de negocio, ¿verdad? El estarlo testeando y ver si realmente funciona, porque, digamos, mucho puede ser que todo, o sea, todo plan es muy lindo, ¿verdad? Pero que funcione al momento de ¿cómo se llama esto? De que haya algún tipo de contingencia, eso ya, ya es harina de otro costal, ¿verdad? O sea, digamos, ya es un animal diferente, ¿sí? Porque, digamos, en el momento en que sucede una cosa de estas, digamos, e incluso, digamos, por ejemplo, cuando se hacen ese tipo de simulacros, digamos que ya medio sabemos qué tenemos que hacer y ya sabemos y con cierto tiempo de anticipación va a ser tal día, ¿verdad? Pero imagínense ustedes un desastre sucede cualquier día y no avisa, ¿verdad? Entonces, ¿será que estamos preparados, ¿verdad? Y digamos, y esos son los que, los que tienen un plan. Imagínense los que no lo tienen, ¿verdad? Entonces, digamos que sí es bastante interesante y sí es bastante, digamos, yo, digamos, los motivo a ustedes que si en sus empresas pues no hay algo de esto o ni siquiera hay idea de esto, pues por lo menos empezar a evangelizar un poco, ya que ustedes son se están convirtiendo en especialistas en este tipo de cuestiones de riesgos y de seguridad, ¿verdad? Para que se haga, ¿verdad? Porque sí, digamos, si no, la empresa sufre mucho o puede llegar a desaparecer, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante, digamos que es lo que siempre les he mencionado desde la clase uno, ¿verdad? Este es un seguro, ¿verdad? Ojalá que nunca ojalá que nunca tenga que utilizarse, pero si se tiene que llegar a utilizar, que por favor, que por lo menos que funcione, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bueno, sigamos. Entonces, digamos, ¿para qué es esto? O sea, vamos a mantener el nivel de servicio, pues que el periodo de recuperación sea el menor posible, ¿verdad? Que la otra dice, vamos a ver, dice que digamos que podamos volver a como estábamos antes cuando sucede algún tipo de incidente de esta naturaleza, ¿verdad? Analizar, ¿verdad? Ver si, digamos, por qué suceden las cosas, ¿verdad? Y evitar cabalmente lo que les decía, evitar que las actividades de la empresa pues se vean interrumpidas. Y si se ven interrumpidas, que sea por el menor plazo posible. Y entonces aquí nos metemos en la primera parte que deberíamos de hacer
en este tipo de análisis, que es ver la criticidad de los procesos o de los servicios que nosotros prestamos, ¿verdad? O sea, digamos, ¿cuáles son los procesos más críticos? ¿Cómo hago yo para establecer algún tipo de criterio de evaluación, ¿verdad? Y aplicarlo para ver cómo yo puedo, pues digamos, ver cuáles son mis servicios más críticos y cuáles son mis servicios menos críticos, ¿verdad? Entonces, y por lo tanto, los más críticos normalmente, o digamos en su mayoría, van a ser los que tienen la mayor cantidad de impacto para mi negocio. Entonces, debo de jerarquizarlos, ¿verdad? Y ver, y después discutirlos, que eso lo vamos a ver en una diapositiva posterior, discutirlo con la alta gerencia para ver si está de acuerdo en que esos son los más críticos o no, ¿verdad? Porque esos también ellos tienen que dar una opinión al respecto. Entonces, la criticidad, digamos, esta es una fórmula, ¿verdad? Que pudiera utilizarse, ¿verdad? Para poder, digamos, hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Donde nos dice que la criticidad puede ser igual a la frecuencia de que pase un incidente por el peso de la consecuencia de suceder, ¿verdad? Dividido dentro de las medidas ¿cómo se llama esto? Ay Dios, se me fue la palabra. Las medidas de mitigación que pudiéramos llegar a tener, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí F por P dividido D, ¿verdad? ¿Y eso cómo se expresa? O sea, digamos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Verdad? Eso lo deberíamos de hacer por cada proceso y por cada servicio, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo podríamos expresar? Pues yo aquí tengo un pequeño ejemplo, ¿verdad? Entonces, cabalmente, ¿verdad? O sea, digamos, la fórmula originalmente no tenía, ¿verdad? Digamos que si la falla es detectable o las medidas de mitigación para la falla, ¿verdad? Que eso al dividirlo, pues obviamente la criticidad baja, ¿verdad? Entonces, normalmente solo es frecuencia por el peso de la consecuencia de suceder. ¿Y cómo se mide ese peso de esa consecuencia? Pues aquí está un ejemplo, ¿verdad? Ese lo hice yo, ese lo estaba haciendo, eso no venía en el material original, ¿verdad? Pero entonces, como esto tiene que ver también con procesos, puede ser que hay algunos procesos que no tengan algunos de estos factores, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? Los factores que se miden, que son cabalmente este peso de la consecuencia de suceder vamos a ver acá. Este peso, ay Dios, ustedes digan que está recto. Ese peso que está ahí, ¿verdad? Entonces, ese lo puedo yo medir. Entonces, aquí ya lo mido acá, ya vengo acá. Y digo, bueno, ok. Entonces, ese lo puedo medir por la suma de todos estos, ¿verdad? En la suma del factor de el impacto, ¿verdad? El tiempo para reparar, el costo de la reparación, el impacto en seguridad y el impacto ambiental. O sea, digamos, todos estos son algunos de los factores que yo puedo tomar en cuenta. Normalmente esos son los que se toman. Pueden ser que hayan más, pueden ser que hayan menos, pero en general estos son. ¿Y cómo los mido? Digamos que los puedo medir con la escala que ustedes quieran, pero la única condición es que todos se midan igual. O sea, si ustedes van a medir 5 procesos, que los 5 procesos los midan igual, ¿verdad? Con los mismos factores y con la misma escala. Porque si no, si mido peras con manzanas, va a ser complicado, ¿verdad? Pero entonces, digamos, aquí, digamos, por ejemplo, en el impacto, yo puse que lo voy a medir de 0 a 5. ¿Verdad? Donde 0 es leve hasta 5 que es catastrófico. ¿Verdad? Entonces voy a decir, bueno, entonces el impacto de este proceso en particular, que es el ejemplo que estoy poniendo acá, es catastrófico. ¿Verdad? El tiempo promedio que yo tengo para reparar ese proceso o ese servicio
digamos, en este caso yo lo voy a medir en horas, en tiempo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no importa que esta medida sea diferente a esta, siempre y cuando todos los procesos los midan iguales, como les vuelvo a repetir, ¿sí? El costo de repararlo, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces este es un costo de reparación que está en el rango 3 y yo puse una serie de, digamos que yo estoy midiéndolo por una serie de rangos donde, digamos, por ejemplo, entre 0 y 1000 va a ser 1, entre 1000 y 5000 va a ser 2, entre 5000 y 15000 va a ser 3 y pudiera ser poner más de 15000 pudiera ser 4, ¿verdad? Entonces, digamos, en este caso el factor es 3, ¿verdad? El impacto de seguridad es la probabilidad de impacto, en este caso es, digamos, pues yo pongo que es un 20%, y en el impacto ambiental también lo mido con una escala de 0 a 4, entonces le voy a decir que es 2. Ok, entonces todo esto que está acá, aunque son cosas que se miden, que son diferentes escalas, ¿verdad? Pero cada una de ellas las voy a medir igual en cada uno de los criterios o cada uno de los procesos. Entonces vengo yo y digo, el peso de la consecuencia va a ser 5 más 2, o sea, la suma de todos estos, ¿verdad? Y se espera que el número de fallas que yo tenga en un periodo de tiempo X va a ser 2. Entonces, 32 por 2, entonces me da una criticidad de 64 para ese proceso. ¿Ya? Y así es como yo mido la criticidad de cada uno de mis procesos. ¿Qué les parece? ¿Interesante o no interesante? Ingeniero, sí, muy interesante, gracias. La pregunta ahora sería, esos valores que mencionaba, Ujú. ¿esos son realizados por quien está valorizando o hay unas tablas estándar para esos valores? No, es por quien está analizando esto. Obviamente es muy probable que digamos que en algunas fábricas o en algunas industrias hay algún tipo de estándar. Eh, Eso sí, se lo voy a averiguar, pero estoy casi seguro que la mayoría de veces, digamos, pudiera ser que para cierta industria ya las personas que se dedican a hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Ya tengan algún tipo de estándar preestablecido, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacer, lo importante es hacerlo, ¿verdad? O sea, lo importante digamos, tener cierta, obviamente tengo que conocer mis procesos, tengo que conocer mi negocio y tengo que hacer muchas preguntas para llegar a hacer estas tablas, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tengo que tener experiencia para hacerlas, ¿sí? Pero digamos que lo importante es que se tenga un factor de medición y lo importante es que se tenga una uniformidad en ese factor de medición, ¿sí? No sé Gracias, si. ingeniero. Muy bien. Entonces, eso nos va a dar una tablita como esta. Miren, una gráfica como esta, ¿verdad? Donde, obviamente, como el otro ejemplo lo hice, digamos, lo saqué, empecé a jugar un poco con cifras, ¿verdad? Entonces, digamos, pero entonces no aparece el 64 acá, pero esta es una grafiquita que este debería ser el resultado, ¿verdad? Para el proceso 1 es el más crítico porque tiene una escala de 212, que fue el resultado de aquella fórmula que está en 2 diapositivas anteriores, ¿verdad? El otro es el sistema 7, o sea, digamos, puede ser que este sea el sistema, digamos, como decían ustedes, digamos, por ejemplo, este pudiera haber sido los enlaces, digamos, en el telecomunicaciones, este pudiera ser, digamos, el de celulares y así, ¿verdad? O sea, aquí digamos que aquí hay varios sistemas y se ordenan desde el más crítico hasta el menos crítico, ¿verdad? ¿Cómo llegué a estos numeritos? Es a través de esta fórmula, a través de esta. ¿Sí? Entonces ahí ya puedo saber yo cuál es el nivel de criticidad de mis procesos. Y así ya tengo yo la primera parte, ¿sí? De
un Business Impact Analysis. ¿Vamos bien ahí? Ingeniero, yo tengo una duda. Sí, dígame. En la fórmula, ¿en qué momento se dividió? Ahí no me perdí seguramente. Ah, no, es que lo que pasa es que yo estoy asumiendo que aquí no hay ninguna medida de mitigación. Ah, ok, ok, muy bien, muchas O gracias. sea, si no hay medida de mitigación, no se divide, ¿ya? Porque automáticamente al dividirlo va a bajar el riesgo, ¿verdad? Va a bajar la criticidad. Sí, pues, ok, muchas gracias. Muy bien, a la orden. Ok, entonces sigamos. Entonces, digamos, establezco todos mis procesos, los mido y miro cuáles son los más críticos y los menos críticos. Y ya sobre eso empiezo a ver los impactos, ¿verdad? Digamos que los impactos, digamos, más notables son ¿cómo se llama? Más tangibles, cabalmente son los económicos, ¿verdad? ¿Sí? O, digamos, los que tienen que ver con la operación o con el servicio al cliente. Pero hay otros, ¿verdad? Que también tal vez no son tan tangibles, ¿verdad? Como la imagen, ¿verdad? O sea, digamos, imagínense ustedes, vamos a ver un ejemplo de la mala imagen que pudieran darse. No se me ocurre ahorita. Pero digamos, por ejemplo, el no poder responder a algún tipo de mala campaña o de campaña negra, ¿verdad? Pues obviamente eso pues daña la imagen y por lo tanto causa un impacto en mi negocio, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, por ejemplo, las caídas de Facebook, ¿verdad? ¿Sí? Las caídas de Facebook, eh, digamos, sufre Facebook y sufren todos los negocios asociados a Facebook, ¿verdad? ¿Sí? O sea, porque digamos hay muchos negocios o hay muchos servicios de los negocios que ya están en Facebook, ¿verdad? Y si no hay Facebook, no hay negocios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es parte de, digamos, por ejemplo, volviendo al mismo caso de Facebook, ¿verdad? Digamos, el mismo caso de Facebook, digamos, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes cuando empezaron el tema de, ¿cómo se llamaba esta empresa ustedes? De análisis de datos. Uy, se me fue el nombre. Cambridge Analytica. ¿Perdón? Cambridge, no. No, sí, creo que era Cambridge. No me acuerdo cómo se llamaba la empresa esta, ¿verdad? Pero que digamos que se notó que incluso el bendito Zuckerberg tuvo que ir al Congreso, ¿verdad? Entonces, todo eso fue mala imagen para la empresa. Ha sobrevivido porque es muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero también imagínense cuánto dinero tuvo que correr ahí para que su imagen no se viera manchada, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, ustedes miran ahorita el gobierno de Guatemala contrata una firma de lobbying para hacer lobbying en Estados Unidos porque tiene una mala imagen. Tiene una imagen de un gobierno que no está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Sí, Otto. Gracias, ingeniero. Tal vez por ahí yo tengo un ejemplo, tal vez un poquito más enfocado a nuestra realidad guatemalteca. Sí, Tal sí. vez no es por ofender por algo, sino que es algo que nos ha sucedido a nosotros como guatemaltecos. Lo podemos denotar, por ejemplo, el año pasado con ciertas caídas de servicios que, de hecho, claro, dejó de darnos el servicio a nivel de teléfonos móviles. De hecho, pasó casi un día sin podernos prestar ese servicio en la continuidad del negocio. ¿Qué es lo que pasó al final de ellos? Ellos obtuvieron pérdidas en relación a que muchos de los usuarios no podían tener el tema de las llamadas, ni siquiera podíamos consumir datos a través de nuestras redes móviles. ¿Qué es lo que optaba el usuario? Es conectarse a un Wi-Fi donde estuviera para poder tener acceso a redes sociales, pero nunca vimos el impacto real de lo que tuvo que dejar de percibir, claro, por todo el tema de las llamadas entrantes, servicios que pagaron. ¿Qué es lo que hicieron ellos después para poder mitigar? Y ya pensando que la misma gente guatemalteca pensaba que no era claro, sino que eran los servicios de Facebook, WhatsApp y otros servicios más dentro de las mismas redes sociales que se habían ido, mientras que había sido el de la telco que se había
tuvo su problema dentro de su SSGN, dentro del cual perdieron su comunicación hacia las centrales y por ende se habían quedado sin servicio. Pasado el cierto tiempo de esto, lograron restablecer el servicio. Entonces, para poder compensar en este caso a los clientes, en el caso del segmento prepago y pospago, tuvieron que desembolsar todavía notas de crédito por estos servicios. En el caso de los pospago, se les dio N cantidad de descuento en su factura del mes que se venció, en este caso próximo a vencer. Y en el caso de los prepagos, nos estuvieron ofreciendo ciertos paquetes de servicio por el inconveniente causado, que al final creo que sí tomaron una buena acción en poder desenvolver el tema de servicio, que a pesar que nos dejaron un día, horas o día y medio sin servicio, pero por lo menos lograron compensar al cliente, tal vez no de la mejor manera, pero yo creo que al final el cliente final buscó una alternativa, pero no vieron el impacto que tuvo claro en relación a la pérdida en relación a ingresos. Sí, sí, obviamente, ¿verdad? Más la imagen, ¿verdad? De estabilidad de la señal, ¿verdad? O sea, correcto. O sea, digamos, son varios, ¿verdad? O sea, digamos, cabalmente ahí eso, y digamos, digamos que digamos, por ejemplo, cuando en los bancos dicen no hay sistema, ¿verdad? Antes no se sabía mucho, pero ahora no hay sistema y ya se sabe en todos lados. Y de hecho, incluso los entes reguladores han tomado acciones sobre eso porque ahora penalizan al banco si no presta el servicio, si no presta servicio durante tanto tiempo, ¿verdad? O sea, si hay un periodo de tiempo donde no presta servicio, la superintendencia analiza el incidente y si digamos, y multa, o sea, multa por falta de continuidad. Antes no había eso, ¿verdad? Entonces, digamos, y volviendo al tema de nuestros impactos como tal acá, ¿verdad? Entonces, como bien decían ustedes, pues ahí, digamos, hay varios impactos. O sea, digamos, un incidente va a tener siempre varios impactos, ¿verdad? Y entre más críticos sean los componentes que se afectan, mayor va a ser el impacto, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que debemos de hacer es ver que ese impacto, o sea, primero medirlo, que es lo que estamos hoy haciendo, ¿verdad? O sea, midiendo el impacto que yo pueda llegar a tener, ¿verdad? El análisis de impacto, pues digamos que, ¿qué debo de hacer? Definir qué tipos de impacto puedo tener, ¿verdad? Sobre cabalmente cada una de esas funciones que ustedes vieron cuáles eran los más críticos, ¿verdad? Identificar, ¿verdad? Esos factores con las interdependencias que tengan con otras áreas del negocio, ¿verdad? Y ya identificar y valorizar un poco el impacto, ¿verdad? Que causa a la organización el interrumpirse, ¿verdad? ¿Sí? Luego ya de que ya tengo los impactos valorizados y los impactos ya puestos en, digamos, de cómo ellos van a afectar a mi negocio, entonces ya lo informo a la dirección. Porque entonces ellos me van a decir, miren, bueno, entonces ya miremos cuáles son las prioridades de qué es lo que yo tengo que más ponerle atención a la hora de minimizar ese impacto y por lo tanto minimizar el que pueda haber una interrupción prolongada de negocios, ¿verdad? Y debo de identificar también cuáles recursos tengo que tener yo para poder tener una recuperación. Y eso tiene que ver cabalmente con la parte del RPO y con la parte del RTO, ¿verdad? Entonces, digamos, el análisis de impacto tiene estas fases. ¿Qué tipos de impacto pueden haber? ¿Verdad? O sea, digamos, hay tipos de impacto que hay una recuperación en un mismo día, hay un corte de señal, hay un corte de, digamos, de los servicios de internet, pero son, digamos que poquito, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, aquí ahora con ese tema del seguro del transporte, ¿verdad? A cada rato se vuelan postes estos mis amigos de los transportistas, ¿verdad? Y ahí vienen una serie de servicios. Y entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, muchas veces se va la luz, otras veces se va el teléfono, otras veces se va, digamos, el agua, porque, digamos, el poste que botaron es el que alimentaba energía a las bombas de cierto sector, ¿verdad? Entonces, pero son impactos que no pasan de,
digamos, si mucho puede haber un día de interrupción, ¿verdad? O unas horas, ¿sí? Entonces, digamos que es el tipo de impacto donde yo puedo recuperarme en el mismo día. Hay otro tipo de impacto que va entre 1 y 2 días y ese ya empieza a sentirse, ¿verdad? O sea, se empiezan a sentir, digamos, el servicio a clientes se deteriora, ¿verdad? Puede ser que no se cumplan con pedidos, ¿verdad? Que ahora cada vez es más importante el tema este de los pedidos, ¿verdad? Y los impactos ya en ingresos, pues ya se hacen patentes, o sea, digamos, los impactos en la disminución del ingreso de mi compañía, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, cuando, digamos, se recuerdan cuando hubo toque de queda general, ¿verdad? Entonces, todos los negocios sufrieron, ¿verdad? Porque no había negocio, o sea, no podía, digamos, por ejemplo, las pobres tiendas de barrio no podían vender, ¿verdad? ¿Sí? Y, digamos, muchos restaurantes solo se atendía a domicilio o no se atendía. Imagínense cuánto perdía. Hubo mucho negocio que desapareció, ¿verdad? Y eso lo pueden constatar ustedes, digamos, los centros comerciales que no se podían abrir, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto negocio no desapareció a partir de todo eso? Hubo gente que tuvo que dedicarse a otro giro de negocio, ¿verdad? Y esto solo es 1 o 2 días. De ahí, cuando ya son entre 3 a 7 días, ¿verdad? O sea, digamos, ahí ya la notoriedad del tema, digamos, por ejemplo, esto puede ser ya el tema este del incendio, ¿verdad? La, mm, la gente del 11 de septiembre, para tener, digamos, un parámetro por ahí, ¿verdad? Decían que la mayoría de negocios se recuperaron en la semana siguiente a que fue la catástrofe, ¿verdad? Las más grandes, obviamente. Las más pequeñas hay muchas que, como les digo, desaparecieron totalmente, ¿verdad? Digamos, si el impacto este se mide entre 3 a 7 días, pues ya obviamente hay pérdida de clientes, hay problemas contractuales, ¿verdad? Que cada vez, digamos, las relaciones cada vez se basan más en este tipo de contratos, puede llevarnos a la quiebra, ¿verdad? Que fue lo que pasó, digamos, en la parte de la pandemia, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Porque digamos, mientras hay pérdidas, muchas pérdidas para otros, otras personas ganan mucho, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, las medicinas y las laboratorios y todo el sector de salud fue una época de bonanza porque todo el mundo se iba a hacer hisopados, todo el mundo se iba a hacer otro tipo de análisis. Las personas enfermas, digamos, los hospitales, los privados, acuérdense cómo pusieron los precios, ¿verdad? Era una cosa prohibitiva totalmente, digamos, para irse a poner a un hospital privado. Entonces, por eso es que, digamos, ahí sí el gobierno tuvo que emplear la capacidad que tiene para poder, digamos, tener acceso a salud, digamos, por lo menos, si no gratis, por lo menos a bajo costo, ¿verdad? ¿Qué más? Eso, digamos, y cuando hay un impacto de más de una semana, no se puede predecir cuáles van a ser realmente los impactos, ¿verdad? Estas son muy escasas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fue la erupción del volcán de fuego, hay negocios que también, digamos, que tuvieron más de una semana y o desaparecieron o tuvieron que replantearse su negocio, ¿verdad? Estas, digamos que les diría yo que pocas empresas son las que sobreviven, ¿verdad? Si en dado caso tienen un impacto de este tipo, ¿verdad? Es enormemente costoso, ¿verdad? Y aquí, digamos, la gente, digamos, el personal incluso puede ser que no soporte,
¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna analogía de algún tipo de impacto de estos de más de una semana. ¿Ninguno? Tal vez en algún servicio, ingeniero, yo sí los vi, pero en la parte de telecomunicaciones, eso se dio más que todo en algunas sucursales de algunos clientes que se les ofrecía el servicio de internet en partes remotas. Eso se daba, que a veces teníamos SLAs de cumplimiento con ellos que lamentablemente no se daban por el motivo de los bloqueos en carreteras. Por ejemplo, teníamos que cumplir, por ejemplo, en una semana poder tener el repuesto para poder darle el cuarto de milla en relación a fibra, no había, entonces teníamos que estar en relación a poder ofrecer una nota de crédito en el caso del servicio, que de hecho llegaba hasta 15 días, pero se tuvo que tener otra solución para el cliente, poder darle una solución de servicio internet, dígase un equipo móvil que él pudiera controlar tal vez con algunas ciertas limitaciones, dígase el enlace de velocidad no era tan alto, que era lo más básico para poder sobrevivir el tema de costos, pero se logró solventar el tema del inconveniente con el cliente, pero también al final, que lo que fue la pérdida en este caso el proveedor de servicios fue ofrecer notas de crédito por el inconveniente ocasionado para retener el tema del cliente. Eso es el caso de los servicios, ¿verdad? Pero sí, ha sucedido más de una semana con eso por el tema de la limitación que el punto del cliente no se encontraba en una área urbana o de ciudad, sino que se encontraba en un área departamental dentro del cual el único acceso para poder llegar ahí, para poder solventar el inconveniente, era tierra, terracería, y en época de lluvia es más difícil. Se cayó, o bueno, Otto, no se le vio lo último, pero... No, se decía que en el tiempo de terracería es más difícil. Ah, ok, perfecto. Gracias, Otto. Sí, David. Ingeniero, también, yo trabajo también en telecomunicaciones. Tuvimos un impacto que de hecho ya no se pudo recuperar, ¿verdad? O sea, en la municipalidad de Chichicastenango, sacaron como, sacaron todos los cables de la fija que teníamos y nos sacaron de entrar ahí. Se trató de negociar con ellos y nos sacaron, o sea, ya nunca se pudo llegar a un acuerdo con las autoridades de la municipalidad y los COCODES, y básicamente tuvimos que dejar de operar ahí. Todas las empresas que trabajaban, que tenían servicios de nosotros, a la fecha no sabemos qué hicieron, ¿verdad? Pero nosotros podemos seguir prestando el servicio. Entonces, entonces son cosas así. O sea, no se podía prever que nos pudiera pasar algo así en ese momento, pero ahora sí ya tenemos otros servicios como por hacer cosas por el estilo para a los clientes una alternativa en caso de que suceda algo así, ¿verdad? Claro, claro. Sí, entonces ya vieron, digamos que hay casos de casos, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que ir viendo es qué tanto se va a afectar o qué parte del negocio va a verse afectada, ¿verdad? Y pues obviamente tratar de prever la mayor cantidad. Obviamente hay cosas que no se pueden prever, pero sí la mayoría puede ser que nosotros podamos tener un plan para poder atacar ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora tenemos los recovery points y el recovery time, ¿verdad? Entonces, digamos que esto pues va a depender mucho del negocio, ¿verdad? Aquí en estas diapositivas está, digamos, orientado a la parte de datos, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea lo único, ¿verdad? Sino que, digamos, se tomó como un ejemplo, ¿verdad? Digamos, para que ustedes tomaran una idea, pero esto tiene que generalizarse, digamos, por ejemplo, si el crítico y el análisis de impacto me dice que mis procesos de producción, que normalmente los procesos de producción van a estar siempre dentro de los más críticos, pues tengo que ver cabalmente este recovery point y este recovery time basado en eso, ¿verdad? O sea, basado en ver en cuánto tiempo, o sea, tenemos que medir en cuánto tiempo nos recuperamos, ¿verdad? Y en cuánto tiempo yo puedo llegar a poder prestar otra vez el servicio, un servicio minimizado, ¿verdad? Entonces, digamos, orientándolo a la parte de datos,
¿verdad? Digamos, como nosotros, como un ente de, digamos, nosotros sistemas, como un ente de servicio, ¿verdad? Sí, digamos, en el caso del RPO, ¿verdad? Es el tiempo máximo que puedo transcurrir desde que se realizó la última copia de datos. O sea, quiere decir cuál es el volumen de datos que yo puedo permitirme, ¿verdad? Tener, digamos, sin copia, ¿sí? En este caso, digamos ya en este ejemplo del RPO, ¿verdad? Si nosotros necesitamos un RPO muy pequeño, o sea, digamos que nuestro recovery point sea casi inmediato, ¿verdad? Pues obviamente las copias de seguridad tienen que hacerse más frecuentes, ¿verdad? Y de hecho ahora hay, digamos, dispositivos donde puedo hacer réplicas y puedo estar teniendo la misma información en 2 puntos al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Sí? En el caso del RTO, ¿verdad? Que es el Recovery Time Objective, o sea, digamos es RPO, ¿sí? Es, digamos, el punto de recuperación. O sea, el punto en el que yo me puedo recuperar. RTO es el tiempo que pasa desde el incidente hasta que yo ya tengo negocios, hasta que yo ya tengo operaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el RTO se mide, ¿verdad? Como ahí bien dice, es solucionar el incidente antes de que se recuperen todos los sistemas con normalidad. O sea, no necesariamente yo tengo que tener todos mis sistemas andando para que yo ya tenga una recuperación parcial. O sea, yo lo que tengo que asegurarme es que el recovery time sea el menor tiempo posible para que la mayor parte de operaciones o las operaciones relacionadas con ese proceso ya funcionen. No funcionen a la mayor capacidad o no funcionen con toda la capacidad, pero que ya funcionen. ¿Sí? Digamos, en el caso que mencionaba Otto, creo que era, ¿verdad? Digamos, del tema de los SLAs y de los cortes esos para, digamos, y que no podían pasar, ¿verdad? Pues ofrecieron la solución de enlaces móviles, ¿verdad, Otto? ¿Sí? Y otro tipo de soluciones, ¿verdad? Que si bien no era lo ideal, pero por lo menos ya tenían servicio. Así era, ¿verdad, Otto? Correcto, ingeniero. ¿Sí? Entonces, digamos, entonces ahí, ese es el ejemplo del recovery time, ¿ya? O sea, no tengo todavía toda la capacidad, pero ya estoy prestando servicio, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el recovery time. Y digamos aquí, siguiendo el ejemplo de, digamos, de los datos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos, aquí está el riesgo inherente, siempre está, ¿verdad? El riesgo de la pérdida de datos y de que se caiga el sistema, ¿sí? Entonces, el recovery, el recovery, ay, se me fue el recovery period, o el recovery point, ¿verdad? Es, digamos, el tiempo que pasa, en este caso, de segundos y horas, entre que yo tengo la pérdida, ¿verdad? Y cuánto perdí, o sea, cuánto periodo de tiempo perdí, ¿verdad? Y el recovery time, ¿verdad? Es en qué tiempo yo ya tengo disponible el sistema, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, digamos que esas son las dos situaciones. En este caso, para el ejemplo que nosotros estamos siguiendo, ¿sí? Digamos que normalmente para aplicaciones críticas de negocio, el RTO y el RPO debería ser de menos de 15 minutos. Para aplicaciones esenciales, un RTO de 2 horas y un RPO de 4. O sea, que no pierda más de 2 horas de datos y que a las 4 horas, ¿verdad? Ya esté funcionando con la menor cantidad, digamos, con lo mínimo posible, ¿verdad? Para las aplicaciones críticas es lo mismo, 15-15, ¿sí? Y en un nivel 3 para las aplicaciones que no son esenciales, pues puedo darme un RTO de 4 horas, o sea, digamos de que pierda hasta 4 horas de operación, ¿verdad? Y un RPO, o sea, un recovery point de un día, ¿verdad? O de 24 horas,
¿verdad? Entonces, digamos, este es un ejemplo de cómo, obviamente, la medición y el tiempo y el periodo, tanto de lo que ustedes van a estar fuera o de lo que van a perder de estar fuera, como el periodo para que ustedes puedan recuperarse, va a depender del proceso y va a depender de la criticidad de ese proceso, ¿sí? No sé si me sigue o ya los perdí. Muy callados ustedes. Todo bien. Una pregunta, luego el WRT va después, ¿verdad? Del RTO. El WRT. Ajá. ¿Cuál es el WRT usted? Recuerdo que era Working. Ah, el Working Recovery. Sí, ese va después del RPO. ¿Verdad? Porque el Muy bien. Working Recovery es cuando llego a las operaciones normales otra vez. ¿Ya? Sí, que es para verificar la integridad de los datos. Sí, exacto, perdón. Mire, el alemán ya me ataca usted. Ya se me olvidan las cosas a mí. Bueno, ok, y vamos a lo siguiente, que sería el otro, ¿verdad? Bueno, digamos aquí hay una pequeña gráfica, ¿verdad? Cabalmente todo este, de todo este tipo de, ¿cómo se llama esto? De, de tipos de copia que yo puedo hacer digamos, para tener un menor tiempo de RPO y menor tiempo de RTO, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense, digamos, si yo tengo un backup tradicional, normalmente mi mi RPO y mi RTO va a ser en días, ¿verdad? U horas, dependiendo de qué tan frecuente sea, ¿verdad? Aquí, digamos, aquí ya tiene es un backup con dos etapas, ¿verdad? Digamos que esto es, digamos, ya tener algún tipo de dispositivo que mejore el tiempo del backup y del restore, ¿verdad? Luego, ya, digamos, si ya hablo de segundos, ¿verdad? Y de minutos de transacciones que se pierden, pues puede ser ya un Local Data Replication, ya un SAN, digamos, por ejemplo, funcionando con redundancia o con nivel de tolerancia de 1+0, ¿verdad? O RAID 5 o lo que sea, o RAID 1.0, ¿verdad? Como sea, ¿verdad? Entonces ya digamos que ahí ya aumenta eso. Luego puede ser que haya Remote Data Replication, que eso es, digamos, que básicamente lo que ya dos sitios diferentes, ¿verdad? O la solución de más, digamos, de menor. Obviamente los costos, si miran ustedes, van subiendo. Ya una opción de clustering, donde, digamos, es un sistema activo-activo, donde se escribe en los dos lugares, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos, ahí este es un ejemplo de cómo, digamos, obviamente, entre más caro es, ¿verdad? Pues logro mejor Recovery Time Objective y mejor Recovery Point Objective. O sea, mi RTO y mi RPO es mejor, pero así cuesta también, ¿verdad? Y después el máximo tiempo que yo puedo soportar sin operaciones, ¿verdad? Esto es el que, digamos, es el otro periodo que yo tengo que verificar, ¿verdad? Que es desde que yo pierdo hasta que yo me recupero, ¿sí? Es el máximo tiempo que yo puedo soportar con eso, ¿sí? Y que tiene que ver con el RPO y con el RTO, ¿verdad? ¿Sí? Y este siempre va a ser definido por el tiempo más pequeño, ¿verdad? O sea, digamos, y aquí está esta tabla, ¿verdad? Donde digamos, para un servicio y yo para una actividad, digamos que yo tengo que decir
en cuánto tiempo yo alcanzo los umbrales que no son tolerables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de clientes, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de seguridad de personas. O sea, esto tengo que determinarlo y el que salga menor de todos estos, ¿verdad? Entonces será el más estresante o el peor escenario, ¿verdad? Aunque no sea el de mayor daño a la comunidad, ¿verdad? O sea, no necesariamente el más estresante va a ser el que tenga menos daño para las personas, ¿verdad? Pero lo que se busca es, suena cruel, ¿verdad? Pero lo que se busca es que continúe el negocio, ¿verdad? Entonces, esta tablita se puede hacer también para cada uno de los servicios. ¿Y cuáles van a ser la prioridad de los servicios? Los más críticos primero y después los menos críticos. ¿Sí? O sea, ese es el orden. O sea, más crítico a menos crítico. ¿Y quién da el orden? Pues nosotros podemos sugerir el orden, ¿verdad? Pero quien da el orden es la gerencia, ¿verdad? O un comité que se haya creado para este efecto. ¿Sí? ¿Ok? Y eso es esta presentación. Y cabalmente vamos a hacer este caso, pero voy a parar la pantalla. Cabal nos dio para llegar, vamos a ver cómo voy de tiempo. Déjenme ver. ¡Ja! 4 minutos atrás voy, pero vamos bien. Entonces, vamos a tomar nuestro... 3 minutos, ni siquiera 4, 3 minutos. Entonces, vamos a tomar... bueno, primero, comentarios, dudas, ¿algo? ¿O todo claro? Como agua de chocolate. Todo claro, muy bien, Edgar. Listo. Entonces, vamos a tomar nuestro descanso ahorita. Son las 7:34. Regresamos a las 7:44. ¿Les parece? Sí, Gracias, claro. Inge. Vale. Entonces, Gracias. voy a parar ahorita grabación y todo. Y nos vemos a las 7:44. Primero que nada, les voy a compartir por acá en el chat. ¿Cuántos tenemos hoy? 22. Les voy a compartir ahí el link para la hoja de asistencia, que eso también lo tienen en el ¿cómo se llama esto? En el material del curso, digamos en Canvas, ¿verdad? Y vamos a ver. No entiendo por qué no puedo yo subir aquí un documento. Bueno, ok. Y también en Canvas, en su material del curso, van a encontrar ustedes este material que les voy a compartir ahorita acá. Entonces, este material es el caso de estudio 1, ¿verdad? En donde, digamos que lo que se pide es hacer un vía con base a todo lo que dice por ahí, ¿verdad? Entonces, básicamente, ahorita les voy a mostrar. Entonces, digamos que ese también ya lo tienen en su portal, ¿verdad? Voy a mostrarles ahorita el portal, voy a dejar de compartir esto y vamos a irnos al portal, al Canvas, ¿sí? Y entonces aquí en Canvas, por cierto que ya tengo en grupos a todos, ¿verdad? Solo me falta
Aquí está grupos. Edgar Mauricio está aquí, ¿no? Sí, ingeniero, buenas noches. Fíjese que había tenido unos problemas con mi asignación, entonces hasta el día de hoy pude entrar. Ah, bueno, pero usted no tiene grupo, usted. No, porque es mi primera clase. Y vamos a ver. Si no, mándalo al 7, ingeniero. Si no tiene nadie más, ahí el 7 lo recibimos. Ah, pero el 7 ya tiene 3. Ah, va, dice ingeniero. Solo podría estar en el 8 o en el 4. Está con, ya sea con Oswald o con Miguel, o con Ervin y con Rafael. No sé si lo aceptan don Ervin y don Rafael. Sí, ingeniero, claro. Bueno, entonces don Edgar ahorita se va a ir para el grupo 8. Ya está. Así de fácil. Enterado, muchas gracias. Entonces, por favor, ahí se pone de acuerdo con ellos para que, ¿cómo se llama? Igual ahorita los voy a mandar sí. ahorita los voy a mandar yo a grupos de, ¿cómo se llama esto? En Zoom. Entonces ahí ya pueden platicar más libremente. Pero, entonces les mencionaba, vamos a irnos a módulos, que aquí en el módulo 3, aquí está. Entonces aquí está el caso de estudio también, miren, o sea, aquí, digamos, ese mismo que ustedes vieron por allá, también lo pueden ver acá. Que es lo mismo, ¿verdad? O sea, aquí está también ya puesto, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la primera parte, ¿verdad? Del caso de práctica. Y la segunda parte les va a quedar de tarea, ¿ya? Entonces, en esta primera parte, vamos a irnos a foros de discusión. En esta primera parte que aquí va a decir en foros de discusión, creo que tienen esta parte de acá, primera parte del caso de práctica 1. Aquí está. De hecho, aquí yo tengo acceso a los grupos, pero cada uno va a tener un espacio para su grupo, ¿verdad? Digamos, cuando entren. Y entonces, la primera parte de resolución de caso de práctica deben de realizar lo siguiente. Leer detenidamente el caso, ¿verdad? O sea, el caso este de las 4 páginas que les mencioné. Identificar la criticidad de los procesos y servicios. Y hacer la ponderación de la criticidad de los procesos y servicios. Esas 3 cosas, digamos, son las que deberían de subir en este de acá, en esta parte de acá, digamos en acá, ¿verdad? O sea, digamos en el foro, ¿sí? Cada quien en su grupo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener, son las 7:50, 50 y 50, son 100. Son 10. O sea que a las 8:40, ¿sí pues? O sea, 7:50 a las 8:40. Entonces, yo esperaría que ya tuviéramos bastante avanzada esta parte, ¿verdad? Esta es la primera parte y si se fijan, esta tiene un valor de 4 puntos, ¿verdad? Y después, de una vez se los voy a explicar acá. Después hay una tarea, ¿verdad? Y en esta tarea, que es la segunda parte esta es la primera parte, la segunda parte del caso de práctica que es esta que está acá. Entonces ya ustedes ya tienen que ver el impacto con base a la criticidad de los procesos que identifiquen hoy y se vea un posible RPO, RTO y un MPTPD para los principales procesos y servicios. O sea que digamos es hacer el vía completo, ¿verdad? Digamos que hoy hacen una parte, vale 4 puntos y esto de acá vale 6 puntos y esto tienen que subirlo a través de una presentación. Ahorita como ya están en grupos, con uno del grupo que lo suba, suficiente, ¿verdad?
deben de subir una URL de una carpeta compartida que está acá. Aquí es donde tienen que subir sus presentaciones. Esa presentación la comparten y el enlace de esa presentación compartida es la que ustedes entregan como parte del trabajo. No sé si me di a explicar. Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, sin más ni más, yo creo que ya les quité 2 minutos, pero entonces les voy a dar hasta las y 45, ¿verdad? Vamos a darles espacio. Entonces, y por favor, yo voy a estar aquí, pero cualquier duda hay una forma en los grupos donde pueden llamarme, ¿verdad? Entonces yo ya me meto a cada grupo, de todos modos voy a ir rondando por los grupos, ¿verdad? Entonces, para que, ¿cómo se llama? Para que ustedes trabajen. Lo primero, leer, ver qué procesos hay y establecer la criticidad de esos procesos. ¿En base a qué? En base a la fórmula que vieron, ¿verdad? A la fórmula que vimos en la presentación. ¿Sí? La presentación también está ahí en el material, entonces ahí la pueden bajar y de ahí pueden ver tanto el ejemplo como la fórmula, ¿verdad? ¿Dudas? No dudas. No, por el momento. Silencio positivo, como dirían por ahí. Ok, entonces los voy a mandar, entonces vamos a ponerle 52 minutos. Create 8 breakout rooms. Let's participant choose room. Create y options. 52 minutos. Entonces 52, sí. Entonces ahí estamos y open. Listo, mis amigos, ya se pueden ir a cada uno a su grupo. En la parte de abajo dice breakout rooms, entonces ahí es donde ustedes pueden ir a escoger su grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. Listo. Ahí vamos. Muy bien. 3, 2. Sebastián. Y Jacqueline. Perdone, ingeniero, fíjese que no me sale la opción acá para irme al grupo. Ahí dice breakout rooms abajo. Ahí le da clic. Y ahí ya se une al grupo que usted quiera. ¿Sí o no? Pregunto. No, lo estoy buscando por acá, pero no. En la parte de abajo donde dice Share Screen, Ajá. a la par, debe decir Breakout Rooms. No, únicamente me aparecen participantes, chatear, grabar y reacciones. Voy a intentar ingresar con el correo de la U. De repente me agarró el correo personal y de repente por eso no me está apareciendo esa opción. No creo, pero bueno. ¿En qué grupo está usted?
En el 3. En el 3. Bueno, ok, la voy a mandar yo. Gracias. Se me había olvidado. Listo. Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta y por favor, digamos, hagamos el esfuerzo de las dos cositas estas que quedan para la otra semana, ¿verdad? ¿Dudas o algún comentario adicional que tengan? Sí, Brian. Disculpe, yo con una duda, cuando lo estábamos haciendo, estábamos viendo la parte de definir la parte del análisis del impacto ambiental, Ujú. pero al menos en lo personal, y se lo manifestaba a mis compañeros, no me queda muy claro un caso en este sentido, digamos. ¿El impacto ambiental sería del impacto que yo genero de forma ambiental como organización o que el ambiente me puede generar a mí? No, no, No sé si- de lo que usted genera como organización, del riesgo que hay. Ah, ok, o sea, por ejemplo, si yo fuera esta empresa y hago un mal uso de los residuos y contamino un río, ese sería el impacto que yo estaría generando. Exacto, y es el riesgo de que ese impacto porque digamos le puede provocar una multa, digamos, en cualquier país civilizado, es una multa sumamente alta por, por dejar esos desechos ahí. Digamos, por ejemplo, las empresas petroleras con los derrames pierden millones, ¿verdad? Con los derrames petroleros donde afectan costas y eso, les ponen unas multas millonarias, ¿verdad? Ah, ok, ok. Gracias, ingeniero. Ujú. Esa era mi duda. Muchas gracias. A la orden. Y también yo tenía duda en la parte de costo de reparación. Ujú. Eh, ¿Cómo los podemos estimar? O sea, nos sentimos nosotros de que estábamos Perdidos. estipulando más que todo, porque sí fue así como que no sabemos tal vez mucha información de los costos financieros, digamos, de que un carro se salió defectuoso, que ellos comentaban ahí, ¿verdad? En el control de calidad. Pero ¿cuánto le puede repercutir eso Nosotros hacemos estimado como de creer que como es una fábrica y no es que se esté vendiendo, el costo de esto es un 4 pues digamos, de 5 o 3 de 5. O sea, pero como le digo, es estimado lo que nosotros creemos. ¿Cómo Sí, podríamos sacar? es que fíjese que ahí lo que tiene que ir o sea, obviamente esa es la parte difícil de cada una de este análisis, ¿verdad? Porque digamos el análisis lo tiene que hacer o digamos tiene que ir a buscar en en varias fuentes de información donde pudiera encontrar ese valor, ¿verdad? Digamos en el caso de que fuera en la empresa donde usted lo está haciendo. Esto como es un caso hipotético, pues pongámosle, digamos, algo que, digamos, traten de investigar a ver si ustedes pueden encontrar el costo de un vehículo, no el valor de venta, sino el costo de un vehículo y sobre eso tratar de estimar, digamos, una pérdida o una reparación, cuánto costaría, ¿verdad? Pero sí, digamos, si no se puede, pues obviamente encontrar, digamos, hacer algún tipo de suposiciones, porque obviamente no están todos los datos y no tienen toda la información, ¿verdad? Ok, gracias, ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más dudas, te voy a terminar siempre con un video relacionado con el primer video. Entonces, vamos a ver, por aquí tengo que ponerlo en el enlace. Vamos a ver si carga rápido esto. Así, listo. Bueno, entonces, vamos a ver que no me vaya a empezar esto. Ahí está.
Listo. Entonces vamos para darle share screen, optimize y share. Ah, no. ¿Qué fue lo que estoy compartiendo? Estoy compartiendo lo que es. Share, aquí está. Ahora sí. Share. Listo. Entonces, aquí y vamos. Las primeras sensaciones al turistas, miren la cantidad de gente que hay, es mucha, pero de solo pensar lo que pasó aquí, de mirar hacia el cielo y más o menos pensar, ¿no es cierto?, que estaban estas terribles, bueno, todo lo que ya saben que sucedió, no sé, se genera ciertas sensaciones, por lo menos a mí me pasa eso. Me resultaba una de las torres que ahora han puesto estas grandes piletas, esas grandes fuentes, miren. Tienen 50 metros de lado, es decir, ocupa exactamente lo que ocupaba la base de cada una de las torres. Acá había una torre y en 50 metros, 50, 50 y 50. Y aquí podemos ver todos los nombres, y en algunos vemos algunas flores, de personas que han fallecido en los atentados. Siempre tengan en cuenta de que cifras oficiales, bueno, ahora les voy a poner el número de cifras oficiales que había. Pero el día tiene 365 días del año, es muy probable que siempre entre los turistas y entre todos los visitantes existe algún familiar, algún amigo y demás que venga a recordar a sus fallecidos aquí. Así que yo recomiendo, porque veo muchos turistas festejando, yo entiendo que uno está de vacaciones, recorriendo y demás, pero no deja de ser un lugar donde murió mucha gente, así que yo considero que hay que tener cierto respeto, porque por ahí al lado nuestro hay una persona que está recordando a un amigo, un familiar que ha perdido. Ahora estoy caminando, estoy yendo hacia la otra fuente, son las dos iguales, donde estaba la base de la otra torre gemela. Y enfrente ya de lo que se ha construido el One World Trade Center nuevo, conocida como la Freedom Tower, que es actualmente el edificio más alto de los Estados Unidos. Voy a ver si lo puedo tomar con la GoPro, miren. Es muy difícil de enfocar estando tan cerca porque ya supera los 400 metros de altura. Les muestro esta fuente, las cascadas de agua no están funcionando, pero bueno, sí tiene agua por debajo. Y bueno, es idéntica a la otra, también 50 metros de lado ocupa la superficie que ocupaba la torre y también tiene estas chapas de acero con todos los nombres grabados de distintas personas que han perdido la vida en los atentados. Un lugar obligado, una visita obligada cuando vengan aquí a Manhattan, así que bueno, quería mostrárselo, compartirlo con ustedes, como siempre les digo, comentarios y demás. Un periodo así corto de cómo está ahora, ¿verdad? O sea, digamos cómo resultó la zona cero, digamos, de las dos torres, pues hicieron, ahora solo hay una, ¿verdad? Y pues así quedó después de 20 años, así es como está ahora el World Trade Center, ¿verdad? Entonces, era solo para tener continuidad sobre lo que vimos a principio de la clase, ¿verdad? Entonces, pues mis amigos, ahí sí que a darle duro al caso, ¿verdad? Si tienen alguna duda o algo, me pueden escribir, ¿verdad? Con gusto. Yo, digamos, lo más que me tardo es, digamos, al día siguiente, digamos, si recibo un correo en el día, lo más que me tardo es que normalmente los contesto a muy tempranas horas de la mañana. Perdón si reciben un mensaje a las 4:30, 5 de la mañana, pero es a la hora que estoy haciendo esas tareas de ¿cómo se llama esto? De ver cabalmente correos y eso, ¿verdad? Entonces, pero sí, me pueden escribir. Lo que no he hecho
y tal vez sí lo voy a hacer en estos días. Dos cosas. Voy a subir las grabaciones o el link a las grabaciones y voy a hacer el grupo en Google Chat para que ahí tengamos otra forma por si alguien quiere comunicarse por esa vía también, ¿verdad? Sin más ni más, pues les deseo una feliz noche, que estén bien y primeramente Dios nos platicamos aquí la próxima semana, ¿verdad? Pasen feliz noche. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche, 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 ingeniero. Muy feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.